Hola, el día de hoy vamos a hacer una reseña que me han estado pidiendo insistentemente en mis últimos 15 videos. Y es que desde la última vez que hablé de un cómic de un youtuber de cómics, me empezaron a llegar cientos de solicitudes de que hablara de un nuevo cómic. En el momento en el que hice ese video, este cómic ni siquiera existía todavía, pero la idea ya existía. Y es que este cómic, escrito por Mr. X, cuyo verdadero nombre es Andrés Whittle Ramos, es un proyecto que lleva gestándose ya varios años. De hecho, algunas personas financiaron el proyecto originalmente, incluso pensaron que los habían estafado porque este cómic no tenía resultados claros. Como pueden asumir, este cómic se había hecho con financiación de los fans de The Top Comics y era un proyecto personal muy importante para Andrés. No sé por qué tenían tanto interés en que yo hablara de este cómic, pero les voy a contar por qué yo no quería hablar de él. En primer lugar, me dijeron que no es un cómic lo suficientemente malo, y yo pensé que esto haría un video muy aburrido. Conozco muchos ejemplos de cómics que me gustaron y que me gustaría hablar primero de ellos que de un cómic que sé que no me va a gustar. El Camino del Héroe. Es un cómic que se vende como un cómic para fans de los cómics. De hecho, en la contraportada lo dice textualmente. Digno de cualquier fan de los cómics que se respete. Así que yo pensé que sería una especie de homenaje a diferentes cómics. Pues ya lo mencioné, El Camino del Héroe es un cómic escrito por Mr. X Andrés Whittle Ramos. Además de ser un cómic o un proyecto editorial, es también un proyecto multimedia, ya que el propio Andrés escribió diferentes canciones para musicalizar el cómic que puedes encontrar en su canal de YouTube. El nombre del cómic, si no me equivoco, hace alusión a una teoría de Joseph Campbell que se aplica a diferentes historias de superhéroes. El cómic está ilustrado por Keder Levau, tiene una adaptación de interiores de Mariana Castro y su colorista es Neftalí Leal. Se me hubiera hecho bastante cool que en alguna parte del exterior del cómic mencionaran a alguna de estas tres personas. Principalmente al dibujante y al colorista, porque si observas el cómic de frente te darás cuenta que solo dice Andrés H. Ramos, Mr. X y en el lomo igual. Es un detalle extraño, pero supongo que es cuestión de mercadotecnia. El cómic tiene un precio de 388 pesos mexicanos, que vienen a ser más o menos 14 dólares. Es un precio un poco elevado, pero lo comprendo porque los cómics y mangas con Editorial Planeta generalmente cuestan esto. Y además está muy bien hecho. En esta ocasión me encuentro bastante sorprendido por la calidad de los materiales y de la edición, es bastante buena. Los colores del cómic lucen muy bien. Y las páginas son bastante gruesas. Cuando estás cambiando las páginas sientes que pasaste dos cuando en realidad solo pasaste una. El único pero que le podría poner es que tiene como esta especie de portada doble. Pueden observar que tenemos esta portada y se quita y tenemos esta. El problema es este pedacito, que es de un plástico o un papel un poco más débil. Por lo tanto, cuando ojeas o lo lees se puede maltratar un poco. Como pueden observar, el mío ya está completamente levantado y solo lo he leído una vez. Creo que eso se podría solucionar si hicieran esta parte del mismo material que la portada, que es como de un cartoncillo, pero el juego se ve bastante cool. Aquí tenemos a los personajes del cómic en un mundo imaginario que el personaje se inventa, y aquí los tenemos en la vida real. Ahorita vamos a hablar de eso porque tiene mucho que ver con la premisa del cómic. La historia del cómic, vamos a eso. El cómic cuenta la historia de Daniel, o Flynn, como le gusta que le llamen. Daniel es una persona bastante común, tal vez tremendamente común, pero tal vez demasiado común, pero sencillamente es muy común. El cómic lo dice muchas veces y no entiendo por qué tiene que remarcártelo. De hecho, en la contraportada también lo dice. Daniel es un chico como cualquier otro, con una vida como cualquier otra. Quizá él mismo diría que es demasiado convencional. Basta. Pero Daniel, además de ser un chico bastante convencional, ¿ya dije que es convencional? Creo que no. Es un nerd. Y tampoco entiendo por qué el cómic tiene la necesidad de remarcarte que Daniel es un nerd. Es algo que se intuye en varias partes del cómic. Además, no sé ustedes, pero yo nunca he visto que un nerd se autodenomine nerd. Su único amigo es un chico llamado Ariel, como el detergente. Y esto me causa mucha risa porque en el cómic lo dice textualmente y es el único chiste del cómic que me dio risa. Ariel es este chico que tenemos en la portada. Mejor dicho, es este chico. La vida de Daniel cambia radicalmente cuando le detectan una especie de cáncer y se desmaya en el pasillo de la escuela. A partir de ahí pasará de ser el chico común a ser el chico con cáncer. Cuando recibe su primer tratamiento de quimioterapia, Daniel se da cuenta de que se teletransporta a un mundo diferente. Un mundo completamente desolado en el que él y Ariel son aparentemente las únicas personas. Después se enterará de que este mundo fue destruido por una especie de virus que comía materia orgánica, que se creó para tratar de combatir el cáncer. Ariel y Daniel, que ahora se llama Flynn, porque por alguna razón le gusta que le digan Flynn si se llama Daniel, se unen a una resistencia para tratar de detener a este villano maligno. Yo sé que no es necesario que el villano y el personaje principal o el héroe tengan una relación estrecha para que la historia se vea cool, pero realmente no entiendo por qué se enemistaron. O sea, la verdad no veo una relación clara entre el protagonista y el antagonista.
Un chiste bastante común es que el antagonista que aparece en la portada se parece a la portada de Cañitas. Ustedes juzguen. A lo largo del cómic conoceremos en paralelo la historia de Daniel en su mundo real y en su mundo imaginario. Que debo decir que esto es muy extraño. En el cómic jamás se explica si el mundo que Daniel sueña es un mundo real, es un futuro posapocalíptico o que es un futuro probable, un futuro alterno o cualquier cosa. La verdad no tiene mucha explicación. Antes de hablar de lo bueno y lo malo del cómic, hablemos de unos detalles que me parecen curiosos. Primeramente, un detalle de la edición que me parece muy extraño es que huele raro. Yo siempre he sentido que las novelas gráficas tienen un olor particular. No huelen a cómic y tampoco huelen a libro. Esto no tiene nada que ver con el cómic, solo quería decirlo. Ahora sí vamos con unos detalles raros de la historia. La nacionalidad de los personajes y el espacio en el que se desarrolla el cómic es bastante ambiguo. Y es que es muy curioso porque es un cómic mexicano en el que los personajes asisten a una escuela con casilleros muy típica norteamericana. Yo nunca he visto una escuela con casilleros. Aunque los personajes usan expresiones que convencionalmente se les atribuyen a los mexicanos, aunque podrían ser malas palabras de cualquier lado de América Latina. Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión de puta madre. Pero además de eso, los nombres de los personajes son bastante extraños. Nuestro protagonista se llama Daniel, pero en realidad yo creo que se llama Daniel, porque sus hermanos se llaman Toby y Peter. Que por cierto, ahorita lo vamos a explorar un poco más. Pero este cómic es tremendamente cliché. Les voy a dar una pista. Si Daniel es un nerd, su hermano el que le hace bullying es un... ¿Adivinaron? Un deportista. March, trata de entender. Hay dos tipos de universitarios, los vivales y los nerds. Hablemos de otro detalle raro. El estilo del dibujo del cómic es muy raro. Mucha gente incluso llegó a presentar confusión porque aquí dice Ramos y pensaron que Humberto Ramos tenía alguna especie de participación en este cómic. Y la verdad es que no los culpo. El estilo de dibujo se parece demasiado a lo que Humberto Ramos hacía en Marvel en los años 2000. Pero también recuerda muchísimo a ese tipo de caricaturas canadienses y estadounidenses que serían un wannabe anime, que querían parecer anime copiando el pelo de pinchos y los ojos gigantes y las expresiones. Esto hace que el dibujo, si bien es bueno, se vea muy extraño en muchos momentos. Sumado a eso, siento que el dibujante hizo las caras por separado y luego las incrustó en los cuerpos, haciendo que en algunos momentos las caras de los personajes no coincidan con sus cuerpos. Por favor, vean esta imagen. Como ya dije, en este cómic el mundo postapocalíptico jamás se explica. Nunca entendemos si es una alucinación de un personaje con cáncer, si es un futuro probable o si es algo que ocurrió en una dimensión alterna. Lo que sí sé es que este tipo de cómic entra en un tipo de historia que yo no sabía cómo se llamaban, pero ya me dijeron que es Isekai, que es este tipo de historias donde un personaje se teletransporta a un mundo diferente y ahora tiene que aprender a vivir en él. Ya que hablamos de todos los detalles extraños que yo considero de este cómic, hablamos de la edición en sí y hablamos un poco del contexto en el que se creó, creo que ya podemos hablar de los pros y los contras. Y yo sé que mucha gente entró aquí por los contras y que por el video parece que el cómic la verdad no me gustó. Pero es que el cómic, en vez de no gustarme, simplemente me dio mucha indiferencia. No tengo tantos puntos buenos a destacar, pero tampoco tengo tantos puntos malos. Así que primero vamos a hablar de los buenos. Como ya lo dije, la edición está muy bien cuidada, los materiales son de una gran calidad y el cómic está muy bien en general. También ya lo mencioné, pero el cómic me parece bastante accesible para lo que ofrece, es una buena relación calidad-precio, no como otros youtubers que venden cómics de grapas a 150 pesos. Como ya mencioné también, El Camino del Héroe presenta dos historias paralelas. La historia en este mundo posapocalíptico, pero también la historia de Daniel en el mundo real, afrontando su cáncer y los problemas que tiene con su familia. Esta historia me pareció bastante conmovedora y muy bien escrita. Siento que el cómic sin toda esta trama distópica hubiera sido muchísimo mejor. Simplemente un cómic de una persona convencional tratando de sobrellevar un problema totalmente normal. Las personas se identificarían muchísimo más con él y sería muchísimo más entretenido. Aunque probablemente también se alejaría mucho más del público al que Mr. X dirige su contenido. También debo decir que aunque la historia en el otro mundo no es 100% original, tampoco está mal escrita. Parece que mete historias como Mad Max y Matrix a la licuadora sin realmente aportar nada más. Pero ya lo dije, está bien. O sea, no está tan bien, pero tampoco es lo peor que he leído. Ahora voy a decir un punto que no supe si clasificar como bueno o malo.
La extensión del cómic es bastante buena. No sé específicamente cuántas páginas tiene, pero son alrededor de unas 200. Esto permite desarrollar a los personajes y a la historia en un nivel que un cómic más corto no lo lograría, pero también siento que a este cómic le pueden sobrar un poco las páginas. Eso me lleva directamente a mi primer punto malo. Ahora ya vamos a empezar a hablar de lo malo. A pesar de que el cómic es largo y tiene varios personajes secundarios, ninguno de ellos tiene desarrollo. Hay una situación que el cómic plantea al principio, que es que él se lleva muy mal con su mamá y que su mamá nunca le ha hecho caso, y se resuelve prácticamente de la nada. No lo tomaré como un punto malo en sí, porque entiendo que si te da cáncer, tu mamá va a intentar estar bien contigo. Pero el conflicto con el resto de los personajes también se resuelve prácticamente de la misma manera, y aunque es realista, siento que es un poco insatisfactorio. Ahora sí, contras. La historia es tremendamente genérica. Es una historia que he visto 1000 veces en diferentes medios, no propone nada y realmente se siente como un mashup de diferentes historias. Y no solo tiene un cliché, tiene cientos de clichés. Tiene el cliché del elegido, el cliché de la resistencia, el cliché del villano malvado, el cliché del mundo desolado. El villano es prácticamente un señor oscuro genérico. Es una persona con una capucha que es mala y que le hace muajaja. O sea, realmente el villano principal es un personaje bastante X. Ahora tengo otro punto en contra que no sé cómo explicar. El cómic se promociona como un cómic para los fans de los cómics, aunque en realidad tiene muy poco que ver con los demás cómics. Yo pensé que iba a ser una especie de historia homenaje a los cómics de superhéroes, que son los que Mr. X más promociona. Es válido que un cómic aborde cualquier temática, pero en general no he leído muchos cómics que tengan que ver con lo que el camino del héroe plantea, así que no entiendo por qué lo promocionan como un cómic para los fans de los cómics. Siento que es más un cómic para fans de las películas. He visto muchas más películas con temas que se abordan en el camino del héroe que cómics. También tengo que mencionar que el personaje principal tiene una personalidad algo molesta. Hablando del personaje principal y del villano, los superpoderes de ambos no tienen ningún sentido. Se explica en un momento que son una especie de nanobots que permiten crear diferentes cosas, disparar energía, pero ¿por qué? Creo que se lo pudieron currar un poquito más, inventarse una especie de magia, porque explicar que todo es nanobots no tiene lógica. Además de eso, los poderes son tremendamente aleatorios. Si son poderes basados en nanobots, ¿por qué funciona como magia? ¿Por qué tienes que concentrarte para utilizarlos? Además, creo que no lo he mencionado, pero el personaje tiene una especie de collar que se encontró en algún momento antes del cómic que le permite controlar a sus nanobots, pero el collar tiene una contraseña que permite que solo él lo utilice. Además, el personaje es el héroe de una profecía. ¿Se dan cuenta de lo que digo de que son un montón de clichés sin ton ni son? Resumamos. El camino del héroe es el primer cómic de Mr. X. Entiendo completamente su inexperiencia en escribir, específicamente cómics, que sé que no son nada fáciles, porque tienes que coordinar a todo un equipo. A pesar de que se notan las buenas intenciones, el cómic es tremendamente insatisfactorio, y siento que hasta para sus fans es malo. Como ya dije, no es el peor cómic que he leído, definitivamente no es malo, pero no es malo porque es extremadamente conformista. No propone nada nuevo, no tiene un solo tema que no haya visto en ningún otro lado. Y yo sé que no existen tal cosa como las historias originales, pero he leído otras distopías que se las ingenian para tener algo original de su lado. Algo que debo reconocerle y que sí, admito que me agrada mucho, es que a pesar de ser un cómic mexicano, no es un cómic que abusa de la cultura mexicana presentando unos personajes con poderes aztecas. ¿Han visto esos cómics mexicanos independientes en los que absolutamente todos los personajes tienen algún vínculo con un dios azteca, un pasado indígena? Esos cómics me tienen harto. Así que aprecio bastante que aunque es una historia hecha por mexicanos, sea una historia diferente. No justifico a Mr. X porque sea su primer cómic, pero sí lo entiendo. Creo que si más adelante decide escribir otra cosa, la experiencia obtenida en este le va a servir. Sé que a muchos de ustedes les hubiera gustado que lo destrozara y la verdad es que a mí también me hubiera gustado, me hubiera divertido más. Este cómic simplemente me deja con un gran sentimiento de vacío. No siento que me haya gustado ni desagradado, no siento que pueda hablar bien de él, pero tampoco lo puedo destrozar. Es un gran me. Al menos espero que ustedes les haya entretenido este video, que se hayan divertido conmigo un rato y que si el cómic les llamó la atención lo puedan conseguir. Sin más que decir, me retiro. Yo soy Luis Orozco, espero que hayan disfrutado este video y si les interesa que hable de un cómic más me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en otra ocasión.